Dios los bendiga. Hoy comenzamos con un nuevo módulo titulado Módulo Amartiología. ¿Qué significa esta palabra? Doctrina de pecado. Hoy vamos a comenzar con la lección número 1, titulada Definición del pecado según la Biblia. Así que los dejo con su profesor. Y buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Y pues damos gracias a Dios porque seguimos avanzando y ahora vamos a ver este tema de este módulo llamado teológicamente amarteología, pero que significa doctrina del pecado. Nosotros ya vimos mucho sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando, estudiando, pero hoy vamos a ver por qué, cuántos tipos de pecado hay, por qué dicen que hay pecados de omisión, por qué hay pecados de comisión y qué significa cada uno de ellos, ¿no? Para que podamos entenderlo, hermanos. ¿Por qué necesitamos entenderlo? Porque a veces eh, nos condenan. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios dice que Él te da libertad hasta para irte a poner a cuentas con Dios, arrepentirte. Porque los que ya estamos en Cristo sí tenemos la oportunidad de regresar ahí a los pies del Señor y decirle, como dijimos, ¿verdad? Reconocer, confesar, arrepentirnos y renunciar. Y de eso se trata. Entonces, en esta enseñanza nosotros vamos a ver la definición, en esta primera lección, vamos a ver la definición del pecado según la Biblia, no según nosotros, sino según la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar. Primeramente, viendo qué es el pecado. Dice que el pecado se define como cualquier acto, sentimiento o pensamiento que va en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Lo que está en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Y en la Biblia, el pecado es visto como una transgresión de la ley divina y una separación de la santidad de Dios. O sea, tú transgredes la ley de Dios, ya te separas de la santidad de Dios. Eso es pecar. Eso es pecado. Y Pablo afirma en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros ya estábamos pecando, ya veníamos en pecado, Cristo nos perdonó nuestros pecados y nosotros en el pasado estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero bendito sea el Señor que en el momento en que Cristo viene en nuestras vidas, como ya vimos en la enseñanza pasada, Él ya nos justifica, nos santifica y nos permite volver a regresar a los caminos del Señor y volver a restaurar el lugar en el que estábamos antes de la fundación del mundo para poder volver a regresar a la bendita presencia, a la bendita gloria de Dios. Entonces, por eso es tan importante no desviarnos, porque el pecado nos va a separar. Así que en griego la palabra pecado es amartía, por eso se llama amarteología, que significa errar. Amartía en griego es errar o equivocarse. Y en hebreo el pecado es hatat, que significa errar, fallo, desviación del camino o errar al blanco. Cuando tú te equivocas, no estás dando en el blanco, te estás desviando. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no nos desviemos. Entonces, ya entendemos, ¿verdad? Lo que es pecado es errar, desviarse del blanco. Y la Biblia es muy clara en cuanto a que es pecado, en cuanto a que es pecado todo lo que nosotros podemos ver que la Biblia lo dice. Es, no vamos, basta con que tú abras la Biblia y ya te das cuenta que es pecado.
En el libro de Gálatas habla de las obras de la carne. El orgullo, la mentira, el asesinato, la inmoralidad sexual, la idolatría, la brujería, el odio, los celos, el robo, la estafa, la embriaguez y muchas más circunstancias que no están muy claras, ¿verdad? Pero que nosotros nos damos cuenta que pecado es pecado. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Nosotros somos pecadores de naturaleza. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Pero venimos a Cristo, el Señor perdona todos nuestros pecados, Él nos justifica, como ya vimos en la enseñanza de la justicia de Dios, y nosotros podemos ya trabajar en nuestra carne. ¿Continuamos? Ahora, parte de madurar como cristiano es reconocer que la libertad que recibimos en Cristo viene con la responsabilidad de vivir como Cristo. Si tú vas a vivir en Cristo, tú tienes que vivir como Cristo. Y en realidad, si tú lees la palabra, te das cuenta que es vivir en Cristo, ¿verdad? Y no somos, como decimos, niños para recibir una lista de qué hacer y qué no hacer. Ahorita como adultos, o vamos a ser adultos que vivimos en Cristo motivados por el amor a Dios y a los demás. Nosotros ya estamos en Cristo, por eso nosotros tenemos que ver el ejemplo de Jesús y vivir como Él, paso a paso, paso a paso. Nadie es perfecto, pero sí podemos ser motivados por medio de la palabra de Dios a ser rectos. Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Y Pablo lo vuelve a decir en Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces conforme yo estoy estudiando la palabra, va a haber una metamorfosis y va a haber un cambio radical en mi manera de pensar, de hablar y de ver las cosas. Entonces, por eso luego dicen, ay, pensamos como que tenemos la mente de Cristo, pero volvemos a lo mismo que decíamos en las clases anteriores. Para tener la mente de Cristo se necesita tener conocimiento de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para decir que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ya sé que vivamos, ya sé que muramos, dice Pablo, de Cristo somos y vamos a vivir como Él, ¿verdad? Y vivir para el Señor significa obedecer sus mandamientos para amarlo y para amar a los demás. ¿Para qué? Para cumplir con el gran mandamiento, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, ¿verdad? Con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarlo a Él y amar a los demás es vivir para Dios, obedecerle a Él. Así que si cumplimos con estos dos requisitos que conllevan los otros 8 mandamientos, se resumen en dos: amar a Dios y amar a los demás. Así que nuestra vida es un estado constante de amor y lo tiene que determinar nuestras acciones. Y todo lo que hacemos debe ser impulsado por la fe, convicción y una persuasión bien firme, hermano. Miren, cuando ocurren situaciones en nuestra casa, que tú dices, pero ¿cómo voy a amar? ¿Verdad? Lo tienes que hacer simplemente por fe, porque quien va a ganar obedecer los mandamientos, estos 2 mandamientos, vas a cumplir con los 8 más, porque se resumen en esos 2, y eso va a determinar tu acción, pero por fe.
En la iglesia igual. Hay ocasiones en que no puedes amar ni a los hermanitos por situaciones difíciles, por actitudes negativas. Sin embargo, tienes dos caminos, o perdonas y bendices o te quieres vengar. Pero el Señor está diciendo, vivir para Cristo es obedecer los mandamientos. Entonces dice, que amemos a Dios obedeciéndolo y que amemos a los demás igual, obedeciendo al Señor. Y de esta manera, aunque a ti no te amen, aunque a ti no te respeten, pero tú sí estás cumpliendo con los mandamientos y a quien le va a demandar es el no vivir, que según viven para Cristo, pero no cumplen con esto de acuerdo a su manera de vivir, de acuerdo a sus acciones, será problema de ellos, no nuestro. A veces queremos que primero los demás cambien para que yo pueda vivir conforme a los mandamientos de Dios. No, nunca se va a poder, hermanos, porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una decisión personal. Y yo prefiero tomar mi decisión de obedecer a Cristo para vivir como Él, para Él, y no estarme fijando en si los demás cumplen o no, porque dicen que la salvación es muy personal. ¿Mm? Entonces vuelve a decir Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de todos modos al morir te vas con Cristo. Estás viviendo para Cristo, pero también al morir te vas con Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para vivir en Cristo? Obedeciendo los mandamientos de Dios. En especial, el resumen de los 10 mandamientos están en estos dos. No es fácil, pero tenemos que hacerlo porque de otra manera, hermanos, nosotros vamos a fracasar. ¿Sí? Continuamos. Ahora, de acuerdo a la Biblia, podemos ver diversos tipos de pecado. Hay pecado de comisión, de omisión y el pecado original. Vamos a verlo. Pecado de comisión. El pecado de comisión se le llama así porque implica realizar acciones que están expresamente prohibidas por Dios conscientemente. Y estos pecados son actos de desobediencia activa contra la ley de Dios. Por ejemplo, pecados comunes de comisión: mentir. ¿Sabes que los 10 mandamientos dicen no robarás, no mentirás, no matarás, no desearás la mujer de tu próximo, no adulterarás? Tú ya sabes que esos son los mandamientos de Dios que no debes transgredir. Tú ya tienes el conocimiento, por tanto, si lo haces, van a violar directamente los mandamientos de Dios y se va a convertir en un pecado de comisión, o sea, un pecado que yo ya sé que es pecado. No es por ignorancia, no es porque yo no sabía, yo ya tengo conocimiento de que es un pecado: mentir, robar, matar, eh, adulterar, fornicar, en fin. Sin embargo, lo hago conscientemente porque ya tengo conocimiento. Entonces ya es por
por demás que tú digas, ay, no me di cuenta, ay, no supe lo que hacía. No, no, aquí no hay justificación, es un pecado de comisión. Es algo que tú realizas sabiendo que es prohibido. Fíjense cómo, por eso luego Dios dice, no me digas que, ay, no te diste cuenta, ay, Luisa sin querer queriendo, no me digas eso porque tú conoces los 10 mandamientos. Aquí no puedes justificarte y yo no te puedo justificar. Por eso es un pecado que realizas con acciones que tú sabes que están prohibidas por Dios. ¿Ya entendieron este pecado de comisión? La Biblia lo menciona claramente en el libro del Éxodo, donde están señalados los 10 mandamientos. No matarás, no robarás. ¿Por qué? Porque tal acciones son ofensivas a la santidad de Dios y va a traer como consecuencia algo que te va a afectar espiritualmente y que te va a afectar físicamente. Aunque nosotros sabemos que todos los pecados nos van a destituir de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero podemos ser salvados si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, dejando atrás esos pecados. O sea, tú ya sabes que estás fallando, tú ya conoces los mandamientos, tú sabes que conscientemente estás ofendiendo la santidad de Dios y que vas a traer secuelas, vas a tener secuelas. Tú tienes que ir a la presencia de Dios, a los pies de Jesús y ponerte a cuentas con Él inmediatamente. Éxodo 20, 12, 17 es parte de los mandamientos de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y vaya que lo hacen, ¿eh? No codiciarás la casa de tu prójimo, es envidiarla, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que no envidies todo lo que tiene tu prójimo, porque la envidia es pecado. Y es un pecado de comisión, porque dice, no desearás nada, no codiciarás, dice la palabra. Sabes que es pecado codiciar, pero lo haces, porque tú tienes envidia y celos de que la otra persona tenga lo que tú deseas tener y no lo puedes tener. E incluso ha habido casos en que matan, independientemente del primer pecado que tengan de codicia, se añade el pecado de homicidio, el pecado de asesinato y luego el pecado de robo. ¿Cuántas situaciones se están dando por no cumplir con estos mandamientos? Los seres humanos estamos tan, pero tan mal que no nos damos cuenta que estamos cometiendo pecados que sabemos, que sabemos, que sabemos que no lo debemos de hacer, pero lo hacemos. Y Dios no puede justificar esos pecados. Ahora, el pecado de omisión, la palabra lo dice, ocurre cuando se deja de hacer algo que Dios te ha mandado a hacer. O sea, es la falta de acción en obediencia a la voluntad de Dios. Y la Biblia describe que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué comete? Pecado. Y, podemos ver un ejemplo de omisión en el cual tú puedes ver a alguien que está necesitado, que le estás viendo que no tiene ni para comer, que no tiene, no tiene nada,
por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Es muy común. El hermanito tiene problemas económicos, no tiene para comer, no tiene ni para pagar su renta, pues está muy mal. Y muchas veces lo único que haces es, sabes su situación, sabes que el Señor te dice, dale, ayúdale, dale una ofrenda, ¿verdad? Y lo que haces es, ay, hermano, estoy orando por usted, ¿eh? Para que Dios le provea, para que Dios le ayude, para que Dios le dé. Estoy orando por usted, ¿eh? O cuando estás viendo la necesidad de una persona que está pasando problemas, ya sea en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, estás viendo que está por un mal camino, por una mala racha, que está fracasando en su matrimonio. ¿Y qué pasa? Tú no le compartes la palabra de Dios, no le compartes, es una omisión, estás omitiendo hacer lo que Dios te dice que vayas y prediques la palabra, que le proveas y le ayudes a tu hermano, que si lo ves enfermo, tú vayas y le apoyes, estés con él, le compartas, tanto en el lado, en el área espiritual como en el área económica, ¿sí? Eso puede ser un pecado de omisión, dejar de hacer algo que Dios te ha mandado a hacer. O sea, ay, mañana lo hago. Ay, pues hoy no tengo. Ay, pues sí, sí lo vi muy amoladito, pero pues cada quien sus problemas. Ay, esta familia o este vecino. Ay, esta personita la veo tan mal y anda perdida. Ay, pero yo no le comparto la palabra. Ay, no. Luego me tira de a loco, de a loca. Y lo dejas cuando tú tienes la medicina. Quizás te escuche, tal vez no te escuche, pero tú ya evitaste pecar por omisión. Y así le des 5 pesos, 10 pesos. No tengo para más. Aquí están, ten, te doy 50 pesos para que salgas adelante. Pero ya no te quedaste con los brazos cruzados diciendo, yo también tuve problemas, yo también estoy igual, ¿verdad? Entonces, eso es un pecado de omisión. Y estos pecados son igual de serios. ¿Por qué? Porque estás fallando al cumplir con los mandamientos de Dios, de amar y de servir a los demás. Ok, yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, amas a tu hermano. Si tú amas a Dios, tienes misericordia de tu hermano. Desgraciadamente, en las familias ya no hay amor ni entre hermanos. Y luego vas a la iglesia y ves que tampoco hay amor. O sea, ¿qué está pasando? El problema no es Dios, somos nosotros. Estamos fallando. Estamos fallando. Tanto pecamos de comisión sabiendo que es malo, como pecamos de omisión sabiendo que Dios nos dijo, haz esto y esto, porque lo dice la palabra. Y lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no estoy haciendo nada, pero tampoco estoy haciendo algo. Entonces, al que sabe hacer lo bueno
al que conoce la palabra de Dios, al que predica mucho la palabra, al que se jacta de que, ay Dios, yo conozco a Dios y sé que Dios es amor. ¿Y tú qué esperas? Y tú no lo haces. Le es pecado. Para que se den cuenta cómo fallamos y lo complicados que somos los seres humanos. Con más razón necesitamos de Cristo, de su obra redentora, de ir al lugar secreto y ponernos a cuentas con Él y decirle, perdóname. Nada más le dije, voy a orar por usted o voy a orar por ti, pero no le di una ayuda ni económica ni espiritual. Así que nosotros, es lo que hace el Espíritu Santo, es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros queremos saber, no, yo ya sé mucho, no, 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 yo ya soy una biblioteca ambulante del cristianismo. ¿Y por qué no pones en práctica lo que estudiaste o lo que sabes? Primeramente, ¿por qué no obedeces y no haces lo que el Señor te dice que debes de hacer? Así que de todos modos, hagamos o no hagamos, si no obedecemos a Dios, nos es pecado. Y bueno, ya conocemos el pecado original, ¿verdad? Este se refiere al primer acto de desobediencia cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén. Desafortunadamente, este pecado no solo afectó a ellos personalmente, sino que tuvo consecuencias para toda la humanidad. Al rebelarse contra Dios, al desobedecer a Dios en un acto de pecado de comisión, la consecuencia fue eterna. La consecuencia fue a nivel universal. Y todo el que nace en esta tierra en forma humana nació en pecado, con naturaleza adámica. Y nosotros necesitamos un Salvador que muera en esa cruz, como lo hizo ya hace 2000 años, que cancele y anule toda acta de los decretos que había en contra nuestra y que los clave en la cruz, porque son actas de decreto que había desde Adán y Eva. Ahí comenzó el pecado. Y tenemos el poder ya en Cristo Jesús de anularlo, porque Él lo anuló, Él lo canceló. Y este pecado original, al momento de que Cristo muere en esa cruz, queda anulado. Ya dijimos la vez pasada, rompió toda acta de los decretos en las cortes celestiales, en los lugares celestiales, de los tribunales celestiales. Dice que Él, así miren, rompió, canceló, anuló todo este acta de los decretos que había en contra nuestra, este pecado de comisión desde Adán y Eva, porque las consecuencias han sido muy duras, muy difíciles, al grado de que si ustedes ven las noticias, hay destrucción, hay guerras, la naturaleza desfocada, destruyendo por el pecado del ser humano. Juicios que están ya viniendo contra naciones, contra familias, contra iglesias que han jugado a ser dioses, los líderes. Entonces es importante que nosotros
entendamos la importancia de estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Génesis 3 narra cómo Eva y Adán comieron del fruto prohibido, desobedeciendo a Dios como resultado, pues el pecado y la muerte entraron en el mundo, ¿verdad? Este fue el acto original de desobediencia que se tradujo en una naturaleza pecaminosa que heredamos todos los seres humanos. Nosotros ya vimos en Cristología este tema. Y Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿yo qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado? Pero era una sentencia a nivel global. Pero también cuando vino Cristo, al morir en esta cruz, dijimos ya, canceló todo, borró, anuló todo lo que había en contra nuestro. Pero los que no tienen a Cristo están en esta condición. Por eso el Señor dice, tienes que saber lo que es el pecado para que te dé asco, para que te repugne, para que no lo soportes en tu vida. De otra manera, no vas a tener la libertad y la justicia que ya vimos de las clases anteriores, que hablamos de que la justicia de Cristo es una vestidura con la cual nos vestimos en el alma, en el cuerpo y en el espíritu para ser justos, pero solo por medio de nuestro Señor Jesús, por causa de tanta maldad y del pecado tan grave que cometió Adán y Eva. No es un juego y estamos arriesgando nuestra salvación por no saber que hasta no hacer nada es no obedecer a Dios. Pero yo no hago nada exactamente, no haces nada, no haces nada, no tienes misericordia de nadie, no tienes piedad de tu prójimo, estás desobedeciendo, ni siquiera le predicas a la gente, estás desobedeciendo porque no estás haciendo lo que tú sabes que es bueno. Entonces, la diferencia entre un pecado y otro pecado, vamos a verlo. En la Biblia no habla de diferencia de pecado, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué dice eso? Pecados cometidos con el cuerpo. Nosotros podemos pecar con la boca, la mente, ¿verdad? Pero con el cuerpo es algo muy grave. No es que los demás pecados no sean pecados graves, pero los pecados que tú cometes con el cuerpo son tan condenados por Dios que si no te arrepientes, eso te va a llevar a la muerte eterna. Y aunque la Biblia no hace diferencia sobre el pecado, sí hay otro pecado que afecta tanto al hombre como a la inmoralidad sexual. Eso, eso de la inmoralidad sexual es porque se peca contra el propio cuerpo que es el templo de Dios. Y este pecado es tan grave que te va a impedir entrar al reino de Dios. Pero nada más tantito, ¿no? Pues es que me volteó a ver, me gustó, le gusté. Y bueno, todo se dio cuando tú pecas con tu cuerpo, estás pecando de una manera aberrante, te vuelves inmoral, tomando un cuerpo que no te pertenece.
haciendo pecar a tu cuerpo, porque tu cuerpo solamente es un sirviente. Tu alma es el amo de ese cuerpo. Y ahí en el alma tienes tus emociones, pensamientos, sentimientos, los cinco sentidos. Y tú ahí con esos cinco sentidos y con esos pensamientos lujuriosos, lasciviosos, caes en este pecado y afecta tu propia vida, ¿verdad? Afecta tu vida espiritual, afecta tu alma, arriesgando que tu alma se pierda, porque este cuerpo pues se va a quedar en la tierra, ¿verdad? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, 18, 20, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de tu cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es terrible, no hace acepción Dios de pecados, pero sí lo aclara, que uno de los más aberrantes para Dios es los que cometes en el cuerpo o con tu cuerpo. Vamos a ver otro. Pecados involuntarios. Los pecados involuntarios, dice la Biblia, habla sobre pecados cometidos involuntariamente, es decir, ahí sí no es por omisión, sino por ignorancia o sin intención. Y Pablo es un ejemplo de cómo pecaba involuntariamente por causa de su ignorancia y su falta de fe en el Evangelio antes de la conversión, no después. Al igual que nosotros que estuvimos pecando por falta de conocimiento y de temor a Dios. Por eso dice Dios, yo no recuerdo tus pecados, ¿verdad? Yo perdono la ignorancia que tenías antes de conocerme, porque todos conocemos los 10 mandamientos. Estemos en una iglesia, no estemos, todos sabemos de los 10 mandamientos. Nadie ignora que hay 10 mandamientos, que es la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios nos llevaron a reconocer que pecábamos. Antes de conocer los 10 mandamientos, nosotros estábamos en ignorancia. Dice la palabra de Dios que antes de la ley se juzgaba por sus obras, no por la ley. Y ya cuando entró la ley, nos dimos cuenta, se dieron cuenta los que vivieron en el Antiguo Testamento, que era pecado. Sin embargo, hay muchas cosas que hemos hecho por causa de que nosotros vivimos en ciertas naciones y hay culturas, hay costumbres, hay tradiciones que nosotros no sabíamos que era malo. Por ejemplo, en México, nosotros somos o éramos idólatras. A nosotros nos enseñaron la idolatría. Para nosotros no era pecado, para nosotros sin conocimiento de que Dios era un Dios celoso y que no adoráramos dioses falsos. Yo no sabía eso. Yo estaba en ignorancia y no pecaba con intención al adorar una imagen, porque eso yo aprendí de mi cultura, de mi tradición, e incluso de las costumbres de mi familia. Era un pecado involuntario. Yo no sabía que yo no debía darle culto a los muertos.
y que no celebramos del Día de Muertos y que andamos celebrando cosas y e incluso hay gente que tiene sus huesos de los muertos en su casa o las cenizas, cuando nosotros no tenemos el conocimiento, pues decimos, pues es mi mamá, mi papá, son sus huesitos, son sus cenizas. Pero cuando ya empezamos a tener conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros no debemos tener ninguna cosa que idolatremos, ni siquiera los huesos de nuestros ancestros, ni siquiera tener las cenizas, no tener altares. Y nosotros hacemos un altar porque ponemos las fotos de los muertitos ahí en las cenizas. Y ponemos como un altar, ¿no? La foto de la persona que murió y sus cenizas y todo, pues parecía normal. Y no sabíamos que era pecado. Ese tipo de culturas, de tradiciones y de costumbres que hay en cada nación y que tú no tienes el conocimiento de que no, de acuerdo a la palabra de Dios, es pecado, no lo sabíamos. Por eso el Señor perdonó nuestra ignorancia. Si nosotros hacemos cosas que antes hacíamos, ahora que ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ahí sí ya se convierte en un pecado, dijimos, de comisión, porque ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, dice Pablo en primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Por eso cuando venimos a Cristo el Señor borra. No sé qué tipo de borrador tenga, pero dice que su sangre pasa por nuestros pecados y los borra. Por eso nos hacen nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque estamos iniciando nuevamente. Nos reseteó el Señor espiritualmente hablando. Nosotros recordamos nuestros pecados, Él no. A partir de hoy, el Señor dice, a partir de hoy cuenta nueva. Por eso nos demanda, cuando ya estamos en Cristo, con el conocimiento de la verdad, nos demanda más. Tenemos mayor responsabilidad cuando tú ya tienes conocimiento. Por eso dice su palabra, más te valiera no haberme conocido, porque tú ya lo estás haciendo con mucha premeditación, ya lo estás haciendo con el conocimiento, entonces no te puedo justificar, ¿sí? Ahora, esos son los pecados involuntarios que el Señor perdona. Pero hay pecados voluntarios, como ya vimos el de la comisión, ¿verdad? Los pecados voluntarios, la Biblia nos enseña que un pecado voluntario es un pecado con premeditación que se comete teniendo ya el conocimiento de la verdad. ¿Qué sería para nosotros un pecado premeditado? Dar falso testimonio, difamar. Sabemos que es pecado. Robar, cometer adulterio, adorar dioses falsos, ser violentos, no amar a nuestro prójimo, porque ya tenemos el conocimiento de la verdad. Odiar. ¿Qué pasó si ya tenemos el conocimiento de la verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Este pecado voluntario, en donde yo estoy premeditando esta persona, ¿cómo le hago para saquearle? Necesito dinero, voy a hablar con ella, le voy a ofrecer un negocito
que me haga socio de él o de ella, le saco el dinero y me le desaparezco. Ya estás premeditando este pecado, porque tú ya tienes la verdad, pero aún así. Y créanme, hermanos, desafortunadamente también hay creyentes que volvemos a lo mismo, la vez que platicamos sobre la cizaña y el trigo, que estamos junto con la cizaña y el trigo creciendo. A mí me han timado, como no tienen idea, que los carpinteros cristianos, que los albañiles cristianos, que los electricistas cristianos, y uno se confía porque es un hermanito de la iglesia. Y a veces deja de ir hasta la iglesia y ya no lo vuelvo a ver. Están cometiendo pecado porque tienen conocimiento de la verdad. Y lo dice Lucas en Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿cómo te atreves después de conocer al Señor? Después de conocer la verdad, cometer un pecado con toda la premeditación. Tenemos el ejemplo de la hija de David, su hijo, su medio hermano, le hizo creer que estaba enfermo y le dijo, ay, es que quiero que venga mi hermana y me haga comida. Y el papá dijo, bueno, voy a mandar a tu hermana que te atienda. Y ya cuando estaba la hermana adentro, ¿qué hizo? La violó. Y luego el otro hermano, indignado, mató al hermano, Absalón mató al hermano. Y luego Absalón huyó y luego cuando regresó, también Absalón, ya vimos a ese espíritu de Absalón, estuvo a las puertas seduciendo al pueblo, diciendo, si yo fuera el rey, yo haría esto, yo haría el otro, yo haría aquello, premeditadamente queriéndose quedar con el lugar de su papá. Vean todo este enredo que puede haber entre las familias, que puede haber en la iglesia, que puede haber en un trabajo, en un empleo, hasta en la escuela. Apenas vimos un caso de aquí en la universidad. Sabes que te voy a reprobar, pero pues si no quieres que te repruebe porque ya te vas a graduar, te paso por 3,000 pesitos que me des. Dijimos, ¿cómo? Y con tal de que como ya terminas la carrera y ya quieres tú salir, ya graduarte, pues ni modo, lo pago. Premeditadamente. Bueno, ellos tal vez no tengan el conocimiento de Dios, pero alguien que tenga el conocimiento de Dios, un hermano que te engañe, que te venga a robar, a saquear, a despojar, dice que horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que si no tenemos temor de no pecar, hermano, de veras, ya, la verdad, entonces, yo no sé qué. Cristo dice que no se puede morir otra vez porque dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. O sea, Cristo no se puede morir 2 veces. Cristo no puede regresar a la cruz a morir por ti. Ya murió y ya resucitó y ya está en el reino de Dios sentado y su espíritu con nosotros. ¿Qué estás haciendo con el espíritu que ya tienes?
con el conocimiento de la verdad que ya tienen, haciendo fraude, engañando, saqueando, robando, mintiendo, en cuanto a que hasta en las empresas, ¿verdad? En los negocios. Entonces, hermano, el Señor quiere un cambio radical, quiere una renovación, transformación, regeneración de tu mente. Por eso son todas estas enseñanzas que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque va a ser exhortado y a la carne no le gusta la exhortación. Pero si tú verdaderamente tienes temor de Dios y de veras quieres conocer a Dios y de veras dices que quieres vivir en Cristo y para Cristo, vas a tener que estar renunciando a todo aquello que te lleva a pecar. Todos fallamos, todos pecamos, pero volvemos a lo mismo. Si ya estoy en Cristo, vete rápido a tu cuarto, al lugar secreto y diles, ve, arrepiéntete, reconoce tu pecado, confiésalo, arrepiéntete y renuncia antes de que el diablo vaya y te acuse como es el que acostumbra a acusar a los escogidos. Porque el diablo va rápido que tú haces algo y le dice, ya ves, mira a tu hijo lo que está haciendo. Y dice que te ama, y dice que es cristiano, y dice, ve, corre rápido, ve como los hijos. Mejor voy y confieso con mi papá y le digo antes de que mi otro hermano vaya a acusarme. Le gano. Le gano al diablo para ir a decirle, ¿sabes qué, Señor? Antes de que llegue el diablo y me acuse, yo hice esto y esto. En momento de debilidad, me equivoqué, la regué, perdóname, me arrepiento. Y el diablo ya no le da tiempo de acusarte porque tú ya estás arrepintiéndote. Por eso es tan importante estas enseñanzas. Por eso la iglesia está dormida, porque no hay conocimiento. Simplemente vas, te congregas, escuchas y a dormirte. Pero con estas enseñanzas que estamos dando, de verdad que si no nos redarguye el Espíritu Santo, yo ya no sé qué. Ya no sé qué vamos a hacer. De verdad somos tan complicados para el Espíritu Santo. Ahora también hay pecados repetitivos. Yo creo que todos a veces tenemos eso. La Biblia es clara en condenar el pecado habitual y repetitivo porque establece una distinción entre pecar ocasionalmente y practicar el pecado como un estilo de vida. La gente que ya se acostumbró a mentir siempre está mintiendo. Es más, es un experto en la mentira. Se cree sus propias mentiras luego. La gente que le gusta enredarte para sacarte algo, para saquearte, hasta en que te compadezcas de la persona y siempre la persona está mal, está mal, está mal y siempre está en una situación en la que tiene la costumbre de crear conmiseración. Entonces siempre te está diciendo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Una cosa es ayudar al hermano que está en prueba y otra cosa es que toda la vida no tiene. Y toda la vida te está pide y pide y pide y pide. Es un pecado también mentir. Se está burlando de ti porque a veces se ríen. Le saqué el dinero. Nada más le digo, ay, cómo sufro y le saqué el dinero. Practicar el pecado como un estilo de vida.
Y advierte que aquellos que siguen pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, enfrentan un juicio severo. Así que yo tengo que analizarme, hacerme de veras, un examen para ver qué pecado habitual tengo, que repito, que digo, ya no voy a hacer así, ya no voy a hacer así. Por ejemplo, tienes problemas con la violencia, con la agresividad por tener un carácter muy fuerte, agresivo, iracundo. Y tú dices, yo ya no quiero hacer así. Tú no has trabajado con esa área de renunciar a la ira. Porque miren, nosotros podemos tener enojones. Eso es una obra de la carne, tener el carácter fuerte. Pero cuando ya tienes ira, es porque ya un demonio de ira, de violencia, ya vino a apoyar tu carne, vino a apoyar la obra de tu carne, que es enojona, y ya viene el espíritu de ira y ya te vuelves iracundo, agresivo, y afectas a quienes viven contigo, afectas a los que trabajan a tu lado y afectas, si estás en la iglesia, a los hermanitos de la iglesia. ¿Y qué pasa con eso? Es un estilo de vida que ya adquirí. Entonces, si yo ya tengo a Cristo, voy y le digo al Señor, mira mi carácter como es, yo renuncio a este carácter tan fuerte, tan enojón, tan agresivo, y echo fuera, ato y echo fuera el espíritu de ira que me ha estado reforzando esa fortaleza del enojo. Y entonces ahí es donde Dios dice, bueno, ya me diste permiso de tronar con esto, pero si yo digo, "Ah, y así soy y qué, así es mi carácter, y ahí de todo me pongo loca y iracunda", entonces ya es un pecado habitual y repetitivo. El saquear es un pecado habitual y repetitivo. Y tú puedes despojar y saquear a tu hermano, a tus hijos, a tu esposo, de una manera aparentemente inofensiva, actuando siempre con conmiseración. Ahí es donde dices, estás pecando deliberadamente cuando ya tú tienes el conocimiento de Dios y te va a venir un juicio. Tienes que de hacerte un examen. ¿Qué pecados repetitivos tengo? Que es un continuo. Digo, ya no lo quiero, ya no, Señor, ya no. Pero como yo no he trabajado bien esta área, me he puesto a renunciar, a declarar, a decir qué y qué y qué a detalle al Señor. No he trabajado en eso. Entonces se vuelve así, repetitivo y habitual. Vamos, es natural. E incluso en tu casa ya saben cómo eres. En tu trabajo ya saben cómo eres. En la iglesia ya saben cómo eres. O sea, es un secreto a voces, ¿no? Que podrías tú decir, híjole, ni cómo ocultarlo. Así que yo tengo que trabajar en eso. Y dice en segunda de Pedro 2:20-22, ¿ves esa tija? Dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. Fíjense cómo dice, enredándose otra vez en ellas. Son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya escapaste de la contaminación, ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué vuelves a enredarte? ¿Por qué vuelves a ser vencida? No entiendes que si tú te dejas vencer por ese pecado, vas a tener tu situación en cualquier área va a ser peor que como estabas.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberla conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí faltó esto, del 23. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así lo ve Dios. ¿Cómo? Ya te lavé con mi sangre, con mi muerte, con mi resurrección, ya te justifiqué. Y te regresas y te enredas en tus mismos engaños, mentiras. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de esto? Más te valiera no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque dice que vuelves a un estado y regresas como el perro que ya lo lavaron, lo bañaron y vuelve a su vómito. O la puerquita que ya la lavaron y vuelve a revolcarse en el lodo. Así nos ve Dios por esos pecados repetitivos. Gente, qué tremendo, ¿no? ¿Quién te habla de eso? Casi nadie. Por eso somos tan light. Pues ni modo, Dios está trabajando en mí, pero tú no estás trabajando en ti. Ahora, los pecados por negligencia, todo descuido de cualquiera de los mandamientos de Dios es pecado. Ya dijimos que el omitir o retardar la acción debida de las propias obligaciones en la familia o el descuido en el cumplimiento de las reglas o de las normas judiciales es una intención culposa. O sea, sé que tengo que hacer tales cosas. Mañana, mañana voy a cambiar. Mañana me voy a poner a cuentas con Dios. Mañana voy a agarrar un tiempecito para arrepentirme. ¿Qué tal si en la noche te mueres? ¿Qué tal si viene Cristo en la madrugada y te vas? ¿A dónde te vas a ir? Porque todo descuido de cualquiera de los mandamientos de Dios, para Dios es pecado. Entonces la Biblia da muchos ejemplos sobre este tipo de pecados de negligencia. Uno de ellos fue el sacerdote Elí en Primera de Samuel. Él puso como sacerdotes a sus dos hijos ahí en el templo. Eran unos hombres perversos, promiscuos, y él lo sabía. Y aún sabiendo que pecaban, no los castigó, ni los destituyó. Se hizo el disimulado e ignoró las quejas del pueblo. Eso es negligencia. Señora, su perro, cuando lo saca, va y se hace en mi banqueta popó y usted no la limpia. Y es todos los días. Y ya le dije, para eso es la calle, ¿no? Mañana lo hago, mañana lo arreglo. Y puede provocar hasta conflictos al grado que ha habido casos, que ha habido homicidios hasta por los animales. Descuido de obligaciones de la familia,
descuidos en cumplir con las leyes y con las normas judiciales también. O sea, nos quejamos hasta porque nosotros violamos las normas judiciales y nos quejamos de que ahora sí nos viene a reclamar la policía, porque retardo la acción. Y en la iglesia saben que alguien está cometiendo pecados en su casa, en la iglesia, y la gente está quejándose y se hacen los disimulados. ¿Qué va a pasar ahí? Negligencia, descuido, omisión, retardando lo que tenemos que poner por obra. Y fíjense lo que pasó en 1 Samuel 2, del 12 al 17. Dice, los hijos de Eli eran impíos. Este es un ejemplo de negligencia. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Pero los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, porque estos hombres menospreciaban todas las ofrendas de Jehová. Dice, bueno, ahí donde decía, me brinqué al 3, 13, 14, para que veamos la consecuencia de que de Elí menospreciaba sus hijos menospreciaban las ofrendas de Jehová y él los sabía y no los quitó. Y en 1 Samuel 3, 13, 14 dice Jehová ya el juicio. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo juraba a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Y si estudiamos más de 1 Samuel, podemos ver de la historia de este juez y sacerdote de Israel, que murieron todos. No quedó ni uno de las generaciones de mí, por negligencia, por omisión, porque me tardé en actuar en mis obligaciones, tanto en mi casa como en mi trabajo. Me corrieron porque pues, me dijeron que hiciera tal cosa y le dije, sí, jefe, mañana lo hago. Y ese mañana nunca llegó. Y lo mismo sucede en la iglesia y en cada área de nuestra vida vienen sucediendo estas cosas. ¿Se dan cuenta lo que es el pecado? Si no tenemos conocimiento de lo que es el pecado, no podemos romper con él. El pecado es una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios. El pecado es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios y con otra persona, porque no nos pecamos contra Dios, sino contra la gente también que está a nuestro alrededor. El pecado es elegir actuar de una manera que nos aleja de Dios. Y Él nos diseñó desde que nos trajo al mundo. Adán y Eva lo diseñó para que estuviera de acuerdo con su naturaleza de Dios. Pero el pecado rompió esta conexión con Dios y hoy sin Cristo ya no tenemos relación como la teníamos en el Edén a causa del pecado. Por eso es tan importante renunciar, arrepentirse, reconocer estoy mal, tengo que ponerme a cuentas con Dios de otra manera, no voy a ser bendecida, no voy a recibir, no voy a alcanzar. Por causa de mi naturaleza pecaminosa, yo no voy a tener ya comunión con Dios por no limitar el número de mis pecados que cometo abiertamente.
teniendo a Cristo, que me puede sanar, salvar y liberar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos pecados que estamos viendo, diferentes maneras de pecar, tienen una solución en Cristo Jesús. El arrepentimiento, el reconocer, sí, estoy fallando. Y sabes que hoy hice esto, y creo que cometí este pecado de omisión, de comisión, por negligencia, voluntario, involuntario, pero todos los días ir a los pies de Cristo y ponernos a cuentas antes de que el diablo vaya y nos acuse. Y todos los días reconocer, confesar, arrepentirnos y renunciar y poner por obra la verdad y la palabra de Dios. No tenemos otra. Así que esta es la definición del pecado según la Biblia. Con esto terminamos.